Evaluación final, prueba objetiva abierta, modelación ambiental. Análisis de la sensibilidad en modelación hidrológica para el Golfo de México. Introducción. La presencia de los fenómenos climáticos extremos en el mundo está relacionada con el comportamiento de una cuenca hidrográfica. Por ello es importante predecir los efectos del crecimiento generado en áreas que pueden afectar a la población o sus propiedades. Por ejemplo, en México, en los últimos años, de entre 1990 y 2014, se ha visto afectado por la presencia de estos eventos climáticos extremos, como son las inundaciones y sequías. Esto deja pérdidas económicas, sociales y ambientales importantes. Para predecir el comportamiento temporal de la precipitación máxima se requiere bastante investigación, considerando que las deficiencias en los datos y la prisa por evitar pérdidas debido a las inundaciones son necesarios para desarrollar una base científica. Estas herramientas hacen la predicción correcta de las inundaciones. Por tanto, los pronósticos deben ser conservadores para garantizar la protección de las vidas humanas. Una alternativa a estos análisis es el uso de modelos de simulación hidrológica para una posible operación a bajo costo. Sin embargo, estos proporcionan extrapolaciones o predicciones que tienen un alto grado de incertidumbre, lo que reduce la aplicabilidad y la confianza en los resultados. La evaluación de la incertidumbre en el modelo hidrológico es muy importante, especialmente cuando sus resultados son utilizados para apoyar las decisiones sobre la gestión de los recursos hídricos. En resumen, el proyecto del análisis de la sensibilidad para el Golfo de México se enfoca en identificar a través del análisis de la sensibilidad e incertidumbre la influencia de los parámetros del modelo hidrológico distribuido en la estimación de hidrogramas de escorrentía superficial que utilizando la plataforma Hidrotel, donde se realiza la evaluación de la sensibilidad e incertidumbre de los parámetros utilizados para el modelo hidrológico distribuido. En ese trabajo se ha utilizado el análisis Tollbox de Monte Carlo, el cual pretende seleccionar los parámetros clave a los que el modelo de los resultados son sensibles y exploran el rango de la variación de la entrada dentro de lo físicamente posible. Además, se propone una estrategia para establecer la sensibilidad de los parámetros del modelo involucrado en el modelo hidrológico distribuido y puede tener incertidumbre en su estimación para acelerar el proceso de próxima calibración y definir el espacio de las dependencias de estos parámetros en una solución del modelo. Este análisis de sensibilidad es necesario para optimizar el proceso de estimación de parámetros y la toma de decisiones de campo. Adicionalmente, para comprender el comportamiento del modelo en sí mismo, la posible variación de los parámetros más representativos que tienen un error intrínseco en su determinación. Se usaron diagramas de puntos que proporcionan un medio para la identificabilidad del parámetro. Se utilizó una regional por parcelas donde se realiza un análisis en sensibilidad. Ocupan el parámetro de la población marginal de mejor a peor en términos del objetivo a la función elegida. La población clasificada se divide en 10 contenedores de igual tamaño de acuerdo con sus valores objetivo. La distribución acumulativa de cada grupo se representa como el valor de la probabilidad en comparación con los valores de los parámetros. Los submodelos que fueron utilizados son los datos de interpolación de polígonos de Thyssen, la evolución de la capa de nieve, los grados de método mixto, días de balance de energía, la evaporación potencial y otra que es HydroQuebec, que se utiliza el balance del agua vertical con la medición del equilibrio vertical de 3 capas, la escorrentía de la parte terrestre de la cuenca, la onda cinemática y la escorrentía en el sistema fluvial, analizando la onda cinemática. Planteamiento de las 5 preguntas. Se trata de un análisis de sensibilidad e incertidumbre en la cuenca del Golfo Central de México. ¿Qué pasó? El país se ha visto afectado por la presencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos como son las inundaciones y las sequías. Esto tomó lugar en los últimos años, entre 1990 y 2014. Tuvo lugar en el territorio nacional de México. Sucedió por la falta de calibración
y el análisis de la sensibilidad e incertidumbre en el modelo hidrológico distribuido. La descripción del problema e hipótesis. Descripción del problema e hipótesis. El análisis de la sensibilidad consiste en observar el cambio en el valor del parámetro y la medida en que afecta el resultado de esta simulación a la respuesta del modelo hidrológico. Para este caso se decide que hay parámetros de sensibilidad, pero si el valor del parámetro no afecta al resultado, se dice que por esto no hay sensibilidad. Dentro de los conceptos se tiene una incertidumbre natural que se caracteriza por los cambios espaciales y temporales que interfieren en los procesos físicos durante la generación de la escorrentía superficial. Esta incertidumbre afecta directamente a los datos de entrada, los parámetros del modelo y la estructura del modelo. La incertidumbre que funcionará en el análisis es la incertidumbre en los parámetros del modelo. Son problemas para identificar los parámetros de calibración, porque se van a calibrar los parámetros del modelo y se realizará el análisis de la sensibilidad y la incertidumbre de estos dos. Los datos hidrométricos y climatológicos se obtuvieron de los servicios meteorológicos nacionales y del Servicio Nacional de Meteorología. Adicionalmente se obtuvieron datos de la Comisión de Agua por un periodo de 20 años, de 1990 a 2009. Esta muestra fue establecida por el clima de 27 estaciones y un hidrométrico que cumplen los criterios espaciales y temporales. Adicionalmente se proporcionó un raster con un formato de una resolución de 1:30.000. Las capas utilizadas en el uso del suelo son 19 clases en formatos Shapefile con una resolución de 1:250.000. La edafología de 1:250.000, la textura del suelo y 11 clases dependiendo del contenido del limo y la arcilla y la arena. Los modelos disponibles de Hidrotel son interpolación de datos meteorológicos, evolución de la capa de nieve, evapotranspiración potencial, balance de agua vertical, escorrentía en la parte terrestre de la cuenca y escorrentía en el sistema fluvial. Algunos de los algoritmos fueron los polígonos de Thyssen, el promedio ponderado de los tres más cercanos de estaciones, el método mezclado y el grado de días de la energía a equilibrar. Dentro de los parámetros que tienen los modelos de Hidrotel está el umbral de la temperatura del aire para la separación del líquido sólido y la precipitación. El uso del suelo, los umbrales de la temperatura del aire para tres tipos de uso. Umbrales de temperatura del aire para tres tipos de uso de la tierra. La profundidad reduce los límites de tres capas del suelo y el coeficiente de recesión. Adicionalmente también está el coeficiente de rugosidad de Manning para tres tipos de uso de la tierra y agua. Análisis crítico. Vemos cómo en el desarrollo del proyecto se intentan incluir todos los datos para realizar un análisis importante. Sin embargo, hay muchas faltas de información para la representación total del balance hídrico de la cuenca. Esto era evidente. Hizo que se dificultara la obtención de los resultados más acertados. Sin embargo, el modelo hidrológico se logró calibrar un poco para la cuenca del Golfo de México. Los límites de predicción del modelo hidrológico distribuido se obtuvieron de la siguiente manera. Se obtuvieron 2.000 hidrogramas que fueron simulados en el modelo para cada una de las combinaciones de parámetros generados aleatoriamente. B. Se obtuvo la eficiencia para cada hidrograma en términos de la función objetivo. Se estimó mediante el uso de la eficacia propuesta por Nash-Schofield. De la eficiencia para cada hidrograma en términos de la función objetivo se estimó mediante el uso de la eficacia propuesta por la función de la raíz media del error. Los hidrogramas simulados ordenados por su pico, esto hace posible seleccionar percentiles que representan la incertidumbre del modelo predictivo por las funciones de fiabilidad de objetivo que tienen parámetros variables en el modelo en términos de generación de hidrogramas estimados. Se presenta un ajuste obtenido por el modelo para el periodo de calibración
Se tiene en cuenta que el modelo de banda de confianza contiene el 80% de los datos observados, que indica que la estructura del modelo puede representar correctamente los datos observados. No hay una falla estructural. Como la banda es estrecha confianza, que denota poca incertidumbre paramétrica. El proyecto se cumplió ya que los parámetros identificados con mayor sensibilidad en el modelo hidrológico, entonces se aceleró y optimizó el proceso de calibración, por lo que se redujo la carga de cómputo y el tiempo de procesamiento. El modelo hidrológico también desarrollado presentó un ajuste en el volumen, la forma y el modelo del hidrograma, y el valor NSE de 0.66 y 0.64 para la calibración y la validación. Se caracterizan por mostrar que su rendimiento se catalogaría como relativamente aceptable, ajustando los flujos bajos de buena manera, a diferencia de algunos lugares altos. Se lograron 10 principales combinaciones de parámetros donde se demostró que la presencia de equifinalidad ya no se identifica. Esto reveló que no es posible optimizar automáticamente un modelo numérico como el modelo hidrológico, pero sí es factible utilizar una metodología como la utilizada para el estudio, con el fin de definir un rango apropiado de valores que generen mejores predicciones de escorrentía. Con respecto al área de estudio, pues la falta de información para la representación total del balance hídrico pues era evidente. Sin embargo, se recomienda que los esfuerzos de cooperación entre los sectores público, privado y no gubernamentales de las instituciones se realicen con el fin de investigar y monitorear todos los procesos hidrológicos. Se calcularon utilizando los modelos actuales, como son el modelo hidrológico distribuido en Hidrotel y Picitel. La información hidrometeorológica y geográfica se usaron para simular las respuestas hidrológicas para cada modelo. La plataforma utilizada para el estudio Hidrotel se basa en un modelo hidrológico distribuido que puede generar útiles para el manejo del agua y gestión de los recursos de un área de captación mediante la simulación de diferentes componentes del ciclo hidrológico. La variabilidad espacial del proceso depende de la topografía del terreno, la ocupación y el tipo de suelo que tiene, así como de la variabilidad de algunos datos meteorológicos. Para tener en cuenta esta variabilidad de las características fisiográficas, Hidrotel utiliza bases de datos de una cuenca y preparado utiliza la plataforma. El objetivo es determinar la estructura de la cuenca de drenaje con Picitel y dividirla en unidades hidrológicas relativamente homogéneas. Este tipo de cuencas son el resultado del área de captación más pequeña dentro de una visión de una cuenca. El modelo de la plataforma Picitel se basa en un modelo para la determinación de la estructura del drenaje basados en una cuadrícula con una resolución específica. Además de lo espacial, la variabilidad del proceso hidrológico, como es en la plataforma Hidrotel, debería considerar la variabilidad temporal de diferentes entradas. Para esto, continuamente se simulan variables hidrológicas durante una simulación DA, y la simulación está diseñada para que se pueda operar en los pasos del tiempo dependiendo de 1, 2 o hasta 24 horas dependiendo de la disponibilidad de las variables de entrada. Los diversos procesos hidrológicos que trabajan en el área de influencia de la precipitación de la corriente son submodelos de Hidrotel. Para algunos de esos procesos ofrece la opción de diferentes submodelos basados en datos disponibles. Por lo tanto, cuando hay datos suficientes sobre un área particular, puede usar los subtítulos más específicos en modelos basados en procesos físicos. Muchas gracias por la atención.